En este video quiero hablarles de sexo de una manera muy abierta y transparente. Estoy segura que si se quedan hasta el final, muchas dudas se aclararán y quiero hablar de una manera sencilla, fácil de entender. Hermanos, me asombra cómo las personas tienen bloqueos en esta área, lo cual perjudica mucho el matrimonio. Una vez el pastor me contó que un hermano de su iglesia lo llamó desesperadamente pidiéndole al pastor que hiciera una oración de liberación para su esposa porque decía que su esposa tenía un demonio en su cuerpo y era el demonio de Pombagira. El pastor buscó saber qué estaba pasando y el hombre dijo que su esposa se le apareció ante él, toda sensual, usando lencería. Hermanos, en ese momento el pastor me dijo esto y comencé a reír. Pero al mismo tiempo vi lo grave que es esto, cómo la religiosidad ha impedido que las personas reciban la bendición de Dios. Muchos hombres y mujeres actúan como si nada estuviera permitido. No me toques. Pero cuando están solos, son adictos a la pornografía, y sin mencionar a los que engañan a su cónyuge. Hermanos, seamos sinceros. Muchas personas pasan todo el tiempo pensando en sexo. Esto no es casualidad, ya que este tema está en todas partes. Basta con ver películas, series, acceder a Internet sobre todo, o reunirse en un grupo de amigos. Y la gente siempre comenta sobre esto. Y en el ambiente cristiano, esto no es diferente. Solo que tenemos una conducta diferente, sobre todo en lo que respecta al sexo fuera del matrimonio. Recuerdo cuando comencé a asistir a la iglesia en el año 2002. Fue cuando me convertí. Y recuerdo que trajeron enseñanzas de la Biblia mostrando que el sexo antes del matrimonio es pecado. Y gracias a esas enseñanzas, decidí esperar hasta el matrimonio. Me casé virgen a los 29 años y hoy le doy gracias al Señor por esa decisión. Mi esposa también se casó virgen. Pero sé que la gran mayoría no logra esperar hasta el matrimonio. Y eso no invalida la palabra de Dios. Porque si obedeces al Señor, seguramente cosecharás frutos. Y aunque cometas pecados y te arrepientas, la promesa del Señor es que la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Amén. Y luego, cuando las personas se casan, muchos piensan que ahora todo está permitido, pueden hacer lo que quieran. Y te mostraré en la palabra de Dios que hay al menos 4 tipos de sexo prohibido. Muy bien, pero antes de empezar, quiero pedirte que te suscribas a mi canal. Solo haz clic en el botón debajo del video suscribirse y aparecerá una campana al lado. Haz clic en esa campana también para recibir todas las notificaciones cada vez que publique un nuevo video. Así que ven y camina conmigo. Ok, hermanos, antes de nada necesito dejar algo muy claro. No es pecado sentir placer y disfrutar con tu cónyuge. Muy bien. Digo esto porque muchas iglesias tienen este tema como tabú y predican de una manera que da la impresión de que la persona está haciendo algo mal y entonces la pareja se siente sucia incluso bajo la bendición de Dios. Una de las principales razones de esto es que la gente sigue pensando, ¿pero qué haría Jesús en mi lugar? Y como Jesús no se casó y claramente no tuvo relaciones sexuales, la gente piensa que el sexo es algo carnal e impuro. Entonces piensan que si Jesús no se involucró en ese ámbito, debe ser porque es pecado o porque no es importante. Pero hermanos, déjenme decirles algo aquí. No siempre podemos basar nuestra vida en lo que Jesús haría, porque Jesús no haría muchas cosas. Por ejemplo, Jesús no tuvo relaciones sexuales, no porque fuera algo negativo que lo alejara del Padre, sino porque veía el sexo como fruto del matrimonio. Y no se casó porque su única misión era morir en la cruz por los pecadores. Por eso debemos vivir nuestra vida en base a lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó. Amén. ¿Jesús no era un pecador como nosotros?
Él no fue salvo por la fe como nosotros, Él no fue separado de Dios como nosotros a causa del pecado. Así que Jesús está en otra categoría y debemos enfocarnos en lo que Jesús enseñó y lo que su palabra nos enseña sobre el sexo dentro del matrimonio. En el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, vemos que Dios creó al hombre y a la mujer como seres sexuales, y eso no es pecado. Él creó nuestros cuerpos con órganos genitales para tener relaciones sexuales y reproducirnos. Cuando la relación se da entre un hombre y una mujer, se completan y se convierten en una sola carne. Y en el libro de 1 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo habla mucho sobre el matrimonio y la sexualidad. Pablo dice, por ejemplo, que el hombre casado no debe dedicarse solo a la obra de Dios, sino que también debe ocuparse de las cosas mundanas para agradar a su esposa. También aconseja que el esposo y la esposa no deben pasar mucho tiempo sin tener relaciones sexuales a menos que estén en ayuno. Pero esta pausa en el sexo no debe durar mucho tiempo porque Satanás puede aprovechar esto para tentar a la pareja y hacerlos caer en la tentación. Hermanos, necesitamos entender que la falta de sexo sí puede generar abstinencia. El cuerpo comienza a sentir una falta, y cuando eso sucede, la persona se vuelve más vulnerable a actuar según sus instintos carnales. No digo que hay que actuar según estos instintos, pero es algo que puede pasar. Y el diablo lo sabe muy bien. Esto explica por qué muchas personas toman decisiones equivocadas al actuar impulsivamente y luego se arrepienten profundamente de ello. Por eso, antes de hablar de los 4 tipos de sexo prohibido en el matrimonio, quiero reflexionar con ustedes sobre el adulterio. Creo que todos hemos escuchado la frase, el que ama no engaña, ¿verdad? Esta expresión es muy romántica. Pero cuando uno se enfrenta a la rutina y a los problemas de una relación, se da cuenta de que en la vida real todo es muy diferente. Lo digo, hermanos, porque lamentablemente el número de casos de adulterio ha aumentado enormemente, incluso dentro de las iglesias, y esto causa mucho sufrimiento y destrucción a las familias. Por eso, quiero reflexionar con ustedes sobre el pecado de la traición. En primer lugar, es necesario que entendamos que el ser humano, por más bien intencionado que sea, es pecador y está lleno de defectos. Por eso Jesús nos advierte en Mateo capítulo 26, miren lo que velan y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Hermanos, todos estamos constantemente seducidos por las propuestas de este mundo y es necesario que estemos alerta todo el tiempo para no ceder a las tentaciones. Y es por eso que ni siquiera el amor entre un hombre y una mujer por sí solo es capaz de evitar la traición. Hay una gran ilusión que engaña a muchos esposos y esposas. Piensan que quien ama a su cónyuge nunca sentirá atracción por otra persona. Pero como acabo de decir, el ser humano es falible, y la misma palabra de Dios afirma que nuestra carne es débil. Por eso, hermanos, necesitamos estar alerta, porque la verdad es que lo que los ojos codician, la imaginación llega lejos, y si la persona no corta esos pensamientos, puede que un día caiga en tentación. Miren lo que está escrito en Santiago, capítulo 1. Pero cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es arrastrado y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Miren eso, hermanos, mientras estamos en este cuerpo carnal, podemos sentir atracción por alguien del sexo opuesto. Podemos ser encantados por una sonrisa, un cuerpo bello, una voz, una mirada, una personalidad. Y por si fuera poco, nuestra debilidad carnal. Somos blanco de un bombardeo de los medios de comunicación y de la cultura que promueve la infidelidad.
el sexo fuera del matrimonio, la mujer como objeto sexual, la imagen del hombre conquistador, etc. Y luego le agregas a todo eso un poco de pornografía, de desatención en el matrimonio, y empezamos a entender más por qué mucha gente engaña, aún amando a otra persona. Quiero leerles otro versículo de 1 de Pedro, capítulo 5. Estén alerta y sean sobrios. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Miren eso, hermanos, Satanás siempre está alerta, listo para atrapar a aquellos que no buscan a Dios y solo quieren los placeres que ofrece el mundo. Y les dije todas estas cosas porque necesitamos dejar a un lado cualquier tipo de ilusión para enfrentar la realidad, para enfrentar la verdad. Amén. Por tanto, tú que eres esposo o esposa, debes saber que eres un ser humano y por tanto tienes la inclinación a hacer lo que está mal. Tu carne desea hacer lo que está prohibido. Y si no cierras las puertas al pecado, puedes caer en esa tentación y traicionar a tu cónyuge. Pero, ¿eso significa que todos están condenados a engañar? De ninguna manera. Hermanos, ahí es donde debemos aprender una lección muy importante. El que ama a Dios y a su cónyuge huye de la apariencia del mal y no confía en sus propias fuerzas. Por tanto, hermano mío, tú que estás siendo tentado, ten mucho cuidado y nunca te creas fuerte o suficiente. La Biblia dice que el que está firme debe tener cuidado de no caer. Y el consejo que te doy, no quieras enfrentar la tentación, huye de ella. ¿De acuerdo? Y también busca hablar más con tu pareja. Trata de resolver los problemas en lugar de huir de ellos. Y principalmente, ten el temor de Dios. Sé que muchas personas piensan que temer a Dios es tenerle miedo, pero no es eso en absoluto. Tener temor en el corazón es tener reverencia y respeto hacia el Señor. Es entender que Dios no aprueba el pecado y que disciplina a los hijos que le desobedecen. Por eso, si sigues el consejo que te di, la traición nunca será parte de tu vida. Está bien. Hay un versículo en Proverbios 28 que dice: «Oh, cuán feliz es el hombre que es constante en el temor del Señor». Pero el que endurece su corazón caerá en la calamidad. Así que si queremos tener una vida bendecida, una vida de paz, protección, tranquilidad, solo necesitamos tener el temor del Señor y obedecer su palabra. Y ahora les voy a hablar de los 4 tipos de sexo prohibidos por la Biblia. El primero es el intercambio de parejas. Sé que puede parecer extraño hablar de esto, pero esta práctica es más común de lo que nos imaginamos, hermanos. Y funciona como parejas que se reúnen en un lugar y tienen relaciones sexuales con cada cónyuge del otro. ¿Se imaginan esto? Y quienes practican este tipo de cosas afirman que este acto es bueno para la relación porque aumenta la confianza y la libertad entre los cónyuges. Sin embargo, esto no es más que adulterio. Y sabemos que este es uno de los pecados que más destrucción causa y que más desagrada a Dios. En Levítico, capítulo 18, está escrito: «No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella». Además, hermanos, este pecado causa heridas profundas en el alma y acaba destruyendo la confianza y el respeto en el matrimonio. Así que, huyan de este pecado. ¿De acuerdo? El segundo acto sexual prohibido en la Biblia son los tríos. Un trío es cuando una pareja se involucra en una relación sexual con una tercera persona con el consentimiento de ambos. Algunas personas tratan de defender su deseo de tríos diciendo que Jacob estaba casado con 2 hermanas, Lea y Raquel. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que se acostó con ambas mujeres simultáneamente. Vemos que la poligamia, el hecho de que una persona se case con varias mujeres, era algo que estaba permitido en el tiempo de la nación de Israel, pero nunca fue la voluntad perfecta de Dios.
Él nunca aprobó la poligamia. En el Nuevo Testamento vemos que un hombre debe ser marido de una sola mujer. Y Jesús mismo habló de esto. Miren lo que dijo en Mateo capítulo 19. ¿No han leído que en el principio el Creador los hizo varón y hembra? Y por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vean, hermanos, Jesús habló de un hombre y una mujer en el matrimonio. Esa es la voluntad de Dios, es decir, no hay lugar para otra persona en un matrimonio heterosexual. El tercer tipo de sexo que Dios prohíbe en su palabra es el abuso. Crecemos con la idea de que el abuso solo ocurre cuando un criminal usa la fuerza física para tener relaciones con otra persona sin su consentimiento. Pero eso no es cierto. También existe el abuso dentro del matrimonio, que es cuando un cónyuge obliga al otro a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Aquellos que cometen este tipo de pecado usan ese pasaje de 1 Corintios capítulo 7 incorrectamente para justificar su error. Miren lo que es que la esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino que lo cede a su esposo. De la misma manera, el esposo no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino que lo cede a su esposa, y luego a sus hermanos. Lo que pasa es que sacan este versículo de contexto y muchos hombres creen que el cuerpo de su esposa les pertenece solo a ellos, pensando que tienen derecho a exigirle sexo y obligarla a hacer algo que no quieren. Pero lo que la Biblia está diciendo es que debemos satisfacer a nuestra esposa y no buscar solo nuestro propio placer. Bien. El cuarto tipo de sexo que Dios prohíbe es la pornografía. Aunque no es un acto sexual en sí, estos otros tipos de sexo prohibido suelen ser estimulados por la pornografía. Muchas parejas cristianas dicen que ven películas pornográficas antes y durante las relaciones sexuales para darle más sabor a la relación. Pero por mucho que a ambos les guste, la pornografía puede ser muy peligrosa, porque cuando una persona ve una película o cualquier otro tipo de material pornográfico, pueden estar abriendo puertas para que el enemigo destruya la relación. La Biblia dice que debemos mantener la pureza en el matrimonio. Mira lo que dice la Biblia. El matrimonio debe ser honrado por todos y el lecho conyugal debe mantenerse puro. Porque al adúltero y a todos los inmorales sexualmente los juzgará Dios. Y usted se estará preguntando, «Pero pastor, ¿qué pasa con el sexo oral y el uso de juguetes sexuales?» Bueno, hermanos, aunque la Biblia no da una respuesta definitiva, usted debe analizar si ambos están de acuerdo. Porque si usted no se siente cómodo haciendo algo, entonces lo correcto es no hacerlo. Lo más importante es honrar a Dios y respetar a su cónyuge. Y usted debe analizar si eso le hará bien, si los acercará el uno al otro o si los alejará. Muy bien. Por supuesto, la Biblia no va a hablar de todos los temas, porque si lo hiciera, no cabría en un solo libro. Y cuando algo no está claramente prohibido por Dios, usted puede juzgar lo que está permitido. Mire lo que dice la Biblia en 1 Juan, capítulo 3. Amados amigos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos delante de Dios y recibiremos de Él cualquier cosa que pidamos. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Pero en cuanto al sexo anal, por ejemplo, hermanos, eso es algo para lo que nuestro cuerpo no fue hecho. Y hasta los médicos advierten sobre las diversas complicaciones y enfermedades que puede ocasionar. Bien, como has escuchado en este mensaje, el sexo dentro del matrimonio no es pecado de ninguna manera. No es sucio. No está mal que sientas mucho placer.
Además, el sexo no es solo para la reproducción, ¿de acuerdo?